Buen día, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Buen día, Lorena. Buen día, Santiago. Buen día. Bueno, estuvimos hace media hora con Rolo Cherki, integrante de la comunidad Cachipayín, que está allí en un litigio con el club Marimenuco. Él nos dice que tienen derechos desde principios del siglo pasado sobre 300 hectáreas que actualmente están ocupando desde el club Marimenuco. Y después hizo otras apreciaciones más, ¿no? Tiene que ver con este tema de las usurpaciones y los litigios, cómo caen allí en la justicia. Pero fíjese, Germán, cómo una conversación con un integrante o un referente de la comunidad mapuche desata también el interés de otras personas que estaban escuchando la entrevista y que son oyentes, digamos, no están ligados ni a la política aborigen ni a la política de los partidos en sí. Yo quiero invitarlo a escuchar un audio de un mensaje que nos llegó hace minutos nada más. ¿Puede ser? Sí, cómo no, por supuesto. Escuchamos el audio de Ángel, un oyente de Centenario, que nos decía lo siguiente. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Ángel te habla de Centenario, sabes que es mi número. Te cuento que antiguamente la comunidad que ellos dicen llamarse Catripaín jamás existieron, o sea, no existe ese nombre Catripaín dentro de la familia. O es Catrupán, era la madre de ellos, bueno, la abuela de Rolo, o Cárdenas, o Piniñoris, ¿sí? Hay tres apellidos ahí que ocuparon esas tierras desde 1908 en adelante, o al menos mi bisabuela solicitó esas tierras para pagar pastaje y en compra, me parece, en esa fecha. Pero ya estaba desde antes. Ella, preguntarle al Rolo de dónde vino algún día, doña María Genoveva Cárdenas, no es denominada, que no se equivoque, no es denominada, fue llamada. Su nombre era María Genoveva Cárdenas. Y ellos nunca nos reconocen como pariente porque, claro, ellos tienen una plata ahora, ¿viste? Entonces se autoexcluyen de la familia, como que ellos son comunidad mapuche. Seguramente que tenemos un chorro de sangre mapuche, pero nunca fuimos conformados como tal. Y ellos se conformaron así por una cuestión de conveniencia. Así que si querés lo charlamos personalmente. Ahí en el Club Marimenuco hubo un señor, un tío abuelo mío que se llamaba Juan Cárdenas. Hay hijos de él todavía que viven acá en Centenario, que él lo corrieron de ahí, le dieron una plata en su momento y lo sacaron de ahí porque iba a quedar bajo agua, ¿sí? Hay muchas cosas que por ahí no se cuentan. Nosotros, mi padre todavía está vivo, tiene 87, 88 años y hay personas, hay tíos míos, segundo vamos a decir, que con apellido Cárdenas, así que no tienen toda la potestad los Cherki, ¿sí? Si querés lo charlamos personalmente un día. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Ángel te habla de Centenario. Bien, Busamia, esto era lo que nos llegaba hace algunos minutos nada más, después de que terminara la charla con Rolo Cherki. Y pensaba, ¿cómo hace la justicia en estas instancias cuando hay un sector muy fuerte, como es el de la comunidad, que reclama el total de esta porción de tierras, y también hay otras personas que dicen tener derechos sobre esas tierras, pero que no tienen la misma fuerza en el reclamo y tampoco son hasta visibilizados, ¿no? Mire, es muy amplio y muy difícil tratar de abordar todos los temas que se están planteando en esta introducción que usted hace. Nosotros desde el Servicio de Justicia no distinguimos la fuerza o la instalación mediática pública o la violencia con que alguien puede manifestarse para hacer escuchar su voz.
nosotros, aunque a veces se nos critica por eso, tomamos las decisiones y llevamos adelante los trámites en base a la información que se nos trae a conocimiento, según el tipo de trámite, porque acá estamos mezclando cuestiones que pueden ser del ámbito de la justicia penal, con cuestiones que pueden ser del ámbito de la justicia civil, con cuestiones de reconocimiento de comunidades o de legitimidad de comunidades para peticionar por derechos ancestrales o propiedad comunitaria, que tienen un trámite previo en la Ley Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Originarias, a partir de la Reforma Constitucional Nacional del año 94, y la figura que se ha hablado mucho en estos años del derecho que genera ocupar tradicionalmente determinadas tierras sobre las que se reclama derecho. Entonces, cualquier disputa que hubiera en cuanto a la conformación, la legitimidad, la representatividad de comunidades, puede ser perfectamente debatida en todos los ámbitos que hay destinados a eso, en Estado Nacional, en Estado Provincial, en Poder Ejecutivo Provincial, incluso en los trámites que tenga el Poder Judicial, porque cualquier persona que crea que el reconocimiento de un derecho a alguien le va a causar un perjuicio, se puede presentar en el trámite que está llevando adelante la justicia provincial, pedir ser oído como tercero. Existen una serie de reglas procesales para que esto sea posible, pero siempre se puede intentar, en cualquier trámite en marcha, hacer saber la opinión, el antecedente, para que la justicia al momento de resolver una situación tenga toda la información necesaria para que la decisión sea lo más cercana a la realidad de los antecedentes y a lo que debe de resolverse. Lo que le decía al principio es muchas veces se nos reclama que resolvemos alejados de lo que pasa en la realidad. La realidad tiene que ser traída por las partes a los procesos también, hay que actuar en forma colaborativa y muchas veces los procesos demoran lo que luego se nos critica por falta de diligencia oportuna de quienes llevan adelante esos procesos. Pues seguramente usted me podrá decir por qué se demora 3 años y tanto el debate que está ocurriendo en un juzgado civil sobre los derechos sobre esa porción de terreno en el área de Marimenuco, cuando el trámite que se inició en el año 2017 es de los trámites más rápidos que tenemos previsto en la ley provincial, es un trámite sumarísimo, con plazos cortísimos, con producción de prueba limitada, con un efecto muy especial en la sentencia que se dicte, y llevamos más de 3 años, y no es culpa del magistrado o la magistrada que lo lleve adelante, porque quienes activan los plazos son las partes. Pueden ocurrir enorme cantidad de incidencias en un proceso que lo alarguen, pero la verdad es que va en contra de todas las regulaciones de urgencia, que un proceso que necesita una sentencia rápida ya lleve 3 años de proceso y todavía no esté en condiciones de dictado de sentencia, que dirima quién tiene derecho sobre esas tierras, o al menos quién tiene derecho a no turbar la posesión pacífica de quien está detentando la posesión y la ocupación de esa tierra. Entonces esto que me dice usted del oyente Ángel, tiene un montón de lugares donde ir a plantear el derecho que él crea que tiene, o la falta de derecho que él crea que tiene la comunidad, según lo que ha escuchado anteriormente en su programa, pero hay que ser muy prudente también en lo que decimos a la comunidad sobre cuál es el rol que tiene la justicia en estos temas, especialmente distinguiendo lo que puede hacer la justicia penal y lo que debe hacer la justicia civil, porque estamos escuchando estos días que se reclama muy fuertemente al fuero penal por alguna pasividad, y la verdad es que hay que ver cada caso, y no todos los casos generan intervención de la justicia penal. Bueno, en este caso, Bertolla, el intendente del Chañar, se queja por los cortes de ruta allí en la zona y también por la usurpación de unas 30 y pico de hectáreas. Y por otro lado, las autoridades del Club Marimenuco también están apelando a que actúe la justicia de inmediato, ¿no? Bueno, por eso le digo, nuevamente voy a manifestar la necesidad de ser prudente, al menos de mi parte,
porque el caso del Chañar no es parecido al caso de Marimenuco. En los dos casos estamos hablando de ocupaciones de tierra. Ahora, no necesariamente y no siempre quien termina haciendo presencia, para llamarlo de alguna manera, en un terreno, termina incurso en una figura penal, porque la usurpación es un delito penal. El derecho penal no actúa en todos los ámbitos de la vida de una persona. Puede haber un conflicto de derechos entre personas que se disputan un terreno, que eso tenga una actuación civil. Hay todo un repertorio de alternativas que tienen los ciudadanos para reclamar por sus derechos fuera del ámbito penal. Estoy hablando de los interdictos, estoy hablando de las acciones posesorias, de las acciones reales, la acción de reivindicación que tramita en un juzgado civil, y la sentencia que declare el derecho de una persona va a tener autoridad de cosa juzgada, y si hay que hacerla ejecutar con el uso de la fuerza pública, que es la policía provincial, se tendrá que llegar a esa instancia. Ahora, no toda situación de disputa de derechos sobre un inmueble, lote o casa urbana o lo que fuera, genera intervención de la justicia penal provincial, porque esta figura de usurpación de la que estamos hablando necesita una serie de condiciones. Muchas veces se relata, se dice la forma en que se ingresa a un inmueble, y es así. El artículo 181 del Código Penal argentino dispone que podrá estar incurso en la figura de usurpación quien ingrese a un inmueble haciendo uso de violencia, de engaños, de abuso de confianza, de clandestinidad, de amenaza, y que con esa forma de ingresar impida a una persona el ejercicio de su derecho a poseer o a detentar esa tierra, y puede ser que este usurpador, para llamarlo de alguna manera, se mantenga en un terreno que estaba ocupando pacíficamente por un título anterior legítimo y se haya terminado ese título y quiera quedarse, o invada un terreno libre, o expulse de un terreno a gente que está legítimamente ocupándolo. La figura de la usurpación penal recorre todas estas posibilidades, y es ahí donde, cuando el fiscal del caso, Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, toma conocimiento, rápidamente despliega la colaboración de la policía para que el delito supuesto no continúe cometiéndose, para identificar a quienes están en el lugar, para que manifiesten en carácter de qué están en el lugar y qué título, qué justificativo invocan para permanecer en ese lugar. Es el fiscal del caso que en estos temas del Chañar, de Centenario y de Marimenuco está actuando el mismo fiscal, el doctor Marcelo Jara. Tiene que ver los hechos, ver las conductas y decidir si eso encuadra en la figura penal del 181 del Código Penal. Y si Bien. decidiera que no es delito penal por lo que está ocurriendo entre las partes ahí, no es que la justicia no brinda servicio de contención social. Lo que hace el fiscal penal dice, no es un tema propiamente del derecho penal, se lo tengo que enviar al derecho civil. Tiene que ir un juez civil el que tiene que intervenir y ver cuál es la disputa. Pero acá son las partes las que tienen que traer los asuntos, cuando no han podido resolverlo pacíficamente en otra instancia, quienes tienen que traerlo al Poder Judicial solicitando que resuelva esta cuestión. En el caso de Marimenuco que usted dice, hay un juicio civil en trámite desde hace unos años. Es un juicio civil muy activo, donde es un juicio iniciado por el Club de Caza y Pesca Marimenuco, donde ha solicitado una figura de esta que les decía hace unos minutos, es un interdicto de retener. Ha manifestado que poseían el terreno y que no pueden ejercer actos sobre ese terreno porque son turbados por la comunidad, y la jueza civil que lleva adelante este expediente, a pedido del Club de Caza y Pesca en todos los casos, ha ido fijando una medida cautelar, y ante el incumplimiento de la medida cautelar civil, ha ido fijando multas diarias para que se pueda cumplir esa orden que ha dado de que no se turbe la posesión. El fiscal penal tendrá que ver si los hechos ocurridos recientemente siguen dentro del ámbito civil o han extralimitado el ámbito civil y ya están tocando el ámbito penal, pero eso corresponderá al fiscal penal, que en caso de entender que el hecho es un delito penal, tendrá que solicitar una audiencia, hacer una formulación de cargos, peticionar algo al juez de garantías penal, y el juez podrá dictar una orden de desalojo, por ejemplo,
pero va a tener que ir articulando su decisión con lo que esté ocurriendo en el expediente civil también. Así es un tema realmente complejo, sí, que tiene que ser abordado, sí, de todos los ejes y de todos los ángulos que tiene esta cuestión, que es muy compleja y hay que ser muy prudente, porque hay mucha irritación social y hay mucho... La primera reacción que cualquiera tiene en este tema es pide un desalojo violento, inmediato, y la verdad que hay que mirarlo con mucho detenimiento y articulando entre todos los que tenemos que intervenir en estos asuntos. Usamia, pasamos a otro tema. Se ha conocido el contenido del decreto de necesidad de urgencia que firmó Alberto Fernández en estas horas, en donde dispone volver al aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la zona de la confluencia y el corredor del Valle de Río Negro. ¿Cómo los toman ustedes esta nueva disposición? Nosotros vamos a evaluar a partir de ahora, desde marzo a la fecha, luego de cada dictado de DNU del presidente de la Nación, el gobernador provincial ha dictado su decreto pertinente y nosotros hemos evaluado la situación del servicio de justicia en toda la provincia a partir de ahí, según las condiciones sanitarias y según las recomendaciones que haga la autoridad administrativa provincial. Nosotros estamos conversando entre todos los vocales desde el jueves pasado cuáles son las medidas que podemos adoptar. Por supuesto que vamos a adoptar la medida necesaria según la condición sanitaria y epidemiológica y la restricción que se ha decidido para minimizar o para tratar de amortiguar el crecimiento de los contagios. Es posible que analicemos volver a alguna etapa parecida a la que tuvimos de marzo a fines de mayo, cuando tuvimos aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros tenemos gran parte del servicio de justicia trabajándolo en forma virtual. Intentaremos continuar con esa modalidad si es que tenemos que suspender la atención al público y el trabajo presencial, pero es algo que vamos a ver durante la tarde de hoy, una vez que veamos los términos del decreto provincial que se va a dictar durante poco tiempo más, supongo. Muy bien. Usamia, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente ustedes, muchas gracias.